¿Sabías que existe un grupo idol japonés que ha durado más de 25 años y que sigue más vivo que nunca? Hoy te contamos la historia de Morning Musume, uno de los grupos femeninos más icónicos y longevos que revolucionó el J-Pop y que gracias a su sistema único de generaciones se ha mantenido vigente mientras otras bandas desaparecían. Morning Musume no solo es un grupo, es una leyenda viviente del mundo idol. Morning Musume nació en 1997 y ha sido la cuna de docenas de idols que marcaron generaciones, gracias al productor Tsunku, vocalista del grupo Sharankyu. Todo empezó cuando Tsunku organizó un concurso en el programa Asayan para buscar nuevas estrellas femeninas. Aunque estas chicas no ganaron el primer lugar, Tsunku vio su potencial y formó un grupo con ellas. Las 5 integrantes originales fueron Yuko Nakazawa, Aya Ishiguro, Kaori Ida, Natsumi Abe y Asuka Fukuda. Para debutar formalmente, Tsunku les propuso un reto: vender 50,000 copias de su primer sencillo indie, Ai no Tane, en un tiempo limitado para debutar oficialmente. Gracias al esfuerzo de las chicas, lo lograron en tiempo récord, lo que marcó oficialmente el nacimiento de Morning Musume y empezó la historia de un grupo que nunca dejaría de evolucionar. Morning Musume debutó oficialmente el 28 de enero de 1998 con Morning Coffee, que rápidamente alcanzó el número 6 en el Oricon. Pero su gran explosión llegó en 1999 con Love Machine, un éxito que vendió más de 1.6 millones de copias y desató el boom idol a finales de los 90. En el año 2000 se iniciaron las audiciones para conformar la cuarta generación, en donde se incluía a Ishikawa Rika, Yoshizawa Hitomi, Tsuji Nozomi y Kago Ai. Para 2003, debido a las múltiples presentaciones que tenían en diferentes ciudades de Japón, Morning Musume se dividió en 2 subgrupos. Ya para 2011 se informó que 4 integrantes de la novena generación eran Sayashi Riho, Fukumura Mizuki, Suzuka Kanon y Ikuta Erina, para presentarse en un show en vivo de Hello Project Winter 2011. Con esto vino el sencillo debut Maji desu ka, en donde Sayashi Riho ya empezaba a destacar, una época donde Morning Musume comenzó a levantarse después de que corrieran rumores de su disolución. En 2014 fue una época en donde Morning Musume adoptaría un nuevo nombre con la terminación 14 y que posteriormente cambiaría cada año. Ya en 2016 fueron invitadas a varios festivales, entre ellos The Music Day Natsu no Hajimari de MTV. Para 2019, en el concierto de inauguración de la gira de Hello Project de su 20 aniversario, se publicó la audición para la 15ª generación. El grupo es famoso por su sistema de rotación de generaciones. Mientras algunas chicas se gradúan, nuevas integrantes ingresan tras audiciones, aportando frescura y novedad. Esto ha mantenido renovada su imagen y adaptarse a los cambios de la industria y de la moda juvenil japonesa. Musicalmente, en sus más de 25 años de historia, han pasado del pop alegre al dance electrónico y hasta el rock ligero, con conceptos siempre cambiantes. Canciones como Renai Revolution 21, The Peace, Shabodama, 1, 2, 3, What is Love han marcado distintas etapas del grupo, y lanzamientos más recientes como Kokoro Karada, Lovepedia y Ninkei Kankei no Way. Morning Musume ha acumulado más de 60 sencillos en el top 10 de Oricon, ventas millonarias con éxitos como Love Machine y Renai Revolution 21, premios como el Japan Gold Disc Award y múltiples reconocimientos en eventos musicales, récord como el grupo femenino con más sencillos consecutivos en el top 10 en Japón. Han realizado giras nacionales e internacionales, China, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y llevando el J-Pop a todo el mundo. Además, el grupo ha sido pionero en la exportación de la cultura idol japonesa a nivel global. El concepto de graduación e ingreso de nuevas generaciones en grupos de idols se popularizó gracias a Morning Musume. Yuko Nakazawa, la primera líder, tenía 24 años al debutar
lo que la hacía notablemente mayor que otras idols de su tiempo. Tsunku, su productor, escribió la mayoría de las canciones del grupo y fue una figura clave para definir su sonido y estilo. El grupo es conocido por sus coreografías energéticas y sus llamativos vestuarios. Hoy se presentan como Morning Musume 25, este número cambia cada año desde 2014, como lo mencionamos anteriormente, para reflejar su aniversario. Continúan lanzando nuevos sencillos, realizando giras y participando en festivales y eventos de idol, así como eventos de Hello Project. Su popularidad sigue firme y sus integrantes actuales combinan juventud, carisma y talento vocal, manteniendo vivo el legado del grupo y conectando con nuevas generaciones de fans. El grupo sigue siendo un pilar de Hello Project, la agencia a la que pertenece, y continúa inspirando a grupos idols más jóvenes tanto en Japón como en el extranjero. Me gustaría hacer una mención especial de su presentación que tuvieron en México en el Plaza Condesa en el año 2018 en su tour Get Set Go, la cual fue su primera visita a nuestro país con un público eufórico y, como lo describieron las chicas, con mucha energía, entregando un setlist muy completo, marcando su llegada un día antes de su presentación con un gesto de amabilidad y empatía, donando cerca de 450,000 pesos a la Cruz Roja en nombre de Hello Project, debido a los terremotos que habíamos tenido en el año 2017, mencionando también que nos incluyeron en su documental del año 2019, incluyendo tomas de su presentación. En su recorrido por nuestro país se les vio alegres y animadas, dándome una sensación de que les gustó nuestra cultura. Morning Musume no solo es un grupo idol, es un símbolo de perseverancia, evolución y de cómo la música puede adaptarse a las nuevas generaciones sin perder su esencia, y cómo el trabajo en equipo y el talento pueden desafiar el paso del tiempo. Desde 1997 hasta hoy han marcado la historia del J-Pop y han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Con su concepto de rotación de miembros y su capacidad de reinventarse, el grupo ha logrado mantenerse relevante durante más de 2 décadas, convirtiéndose en un fenómeno en Japón como en el extranjero. Más de 25 años de historia, millones de discos vendidos y una base de fans inquebrantable lo demuestran. Si aún no conoces su música, este es el momento de descubrir el legado de las reinas del J-Pop. ¿Ya las conocías? ¿Cuál es tu canción favorita? Déjala en los comentarios. Personalmente me encanta Magi de Ska Ska, 1, 2, 3 y What is Love. También te dejo un video dedicado a Sayashi Riho, una de las miembros más icónicas, donde hablamos de su éxito en Morning Musume, su carrera como solista y algunos datos curiosos que tal vez no conocías. No olvides suscribirte para más contenido sobre idols japonesas. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol.